Bienvenidos. Risotto, un plato que mucha gente le tiene miedo. Este clásico tiene un montón de mitos que hoy vamos a desmitificar. Me parece que con esta fuente vamos a estar mucho más que bien y vamos ya manos a la obra. En el día de hoy vamos a hacer la versión prácticamente más clásica del risotto. Vamos a hacer el risotto a la milanese. Para lo que vamos a necesitar, obviamente arroz, vamos a hablar de eso más tarde, azafrán, caldo, también vamos a hablar de eso más tarde, pero uno de los ingredientes más importantes, si no el más importante, es tuétano, que lo tenemos acá enfrente. Les quiero mostrar bien. El tuétano, caracú, es la médula ósea del hueso del fémur de la vaca, ¿sí? Este es el fémur, bien armadito, más o menos así. Muy bien. Por acá afuera estaría lo que llamamos el osobuco, que se corta en rodajas. Y lo que está acá adentro, lo que está dentro de los huesos, es el tuétano. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Compramos el hueso así y empujando podemos sacar de adentro el tuétano. Acá yo ya tengo mucho ya sacado. Lo que vamos a hacer ahora con el tuétano es ponerlo en agua helada de un día para el otro en la heladera, ¿sí? Muy bien. Esto lo que va a hacer es que el tuétano largue el exceso de sangre que tiene dentro de la médula ósea y nos va a quedar así. ¿Se ve la diferencia? Este recién lo pusimos en agua y este ya estuvo 24 horas en agua en la heladera. Es muy importante, van a lograr un resultado final mucho mejor. Lo que vamos a hacer ahora es retirar el tuétano del agua, dejarlo escurrir por unos segundos, y para que se den una idea, esto es una materia grasa que vamos a usar en lugar de manteca o aceite. Yo siempre digo que el tuétano es el foie gras de los pobres. Entonces, escurrimos el tuétano y lo que vamos a hacer ahora es picarlo bien fino. Vamos a usar la mitad al principio de la cocción del risotto y la mitad al final. El risotto que vamos a hacer hoy, lo vamos a hacer en tiempo real. Lo vamos a hacer juntos de cero a terminado, porque hay mucha gente que le tiene mucho miedo al risotto. Y créanme, el risotto es mi especialidad. Bueno, entonces, tuétano, ¿sí? Lo picamos lo más finito posible. Queremos lograr una especie de pasta. El risotto básicamente es un arroz que se cocina tratando de activar el almidón que tiene el arroz dentro de sí mismo y que al final se hace una mantecatura, es una emulsión del arroz, todo el jugo de cocción y una materia grasa. Hay 1000 tipos de risottos diferentes, hay tantos risottos como patos en el mundo, pero lo que queremos hacer el día de hoy es la primera versión del risotto, la versión más clásica, justamente, la versión original, la versión también mucho más popular. Entonces, lávense las manos, como ven, es muy grasoso el tuétano y no queremos que se nos resbale el cuchillo, así que váyanse lavando las manos. Tengo la mitad acá y lo que voy a hacer con esta mitad es ponerla en la olla para que se vaya fundiendo. Esto se va a fundir como se funde la manteca. Entonces, tengo acá una olla cómoda. Cocinen risotto para mucha gente. Cocinen risotto para mínimo 10 personas. Si no, el risotto tiene la particularidad de unir a las personas. Es como una especie de pegamento alimenticio. Entonces, este risotto que tenemos aquí es el plato estrella, el plato insignia de la ciudad de Milán. Estamos haciendo un risotto milanés.
Este plato se creó alrededor del año 1574, cuando voy a poner fuego bien bajito, que se vaya fundiendo. Este tuétano que me falta picar, lo dejo de costado. Así vamos haciendo bien todos los pasos y voy a picar un poco de cebolla. Entonces, les estaba diciendo, el plato este lo creó el asistente de la persona que hizo los vidrios de la Galería Vittorio Emanuele II en la ciudad de Milán, ahí cerca de la Plaza del Duomo. El asistente se enamoró de la hija del artista y le ofreció casamiento. Y en la cena del casamiento hizo esta versión de risotto, donde originariamente el azafrán se utilizaba para teñir el vidrio con el cual hacían los vitraux. Cualquiera que estuvo en la Galería Vittorio Emanuele vio lo imponente que son esos vidrios, y la gente quedó tan fascinada que el plato se convirtió en un clásico. Y esto es lo que pasa a veces con los clásicos, que podemos apuntar al creador específico y en el año en que se hizo. Piensen que mientras Colón estaba descubriendo América, este muchachín italiano creó el risotto. Entonces, acá quiero mostrarles un segundo cómo ya empieza a despedir grasa, ¿sí? Al principio ténganlo a fuego lento. Después hay tiempo para apurarse. Entonces, cebolla picada bien finita. Lo que queremos es que aproximadamente el grano de arroz tenga el mismo tamaño que la cebolla picada. Para cortar la cebolla así de finita, lo que hacemos es, tomamos una cebolla, como es el caso de esta, la cortamos al medio, dejando el nudo de la cebolla, ¿sí? La parte donde todas las capas se unen en la cebolla. Y ahora vamos a hacer como una especie de cortes paralelos a la longitud de la cebolla, ¿sí? ¿Se ve bien cómo queda? Y lo que vamos a hacer ahora es picarla en el otro sentido bien finito. ¿Hay mejores formas de hacerlo? Sí, por supuesto que sí. Yo lo que quiero es que lo hagan de la forma en que ustedes puedan hacerlo en su casa, ¿sí? Porque tenemos que cocinar juntos y hoy es el día ideal. Entonces, cebolla, apio, también lo mismo. Vamos a picar un poquito de apio bien finito. Por ahí el apio es bastante fuerte en sabor, así que pueden poner, si quieren, un poco menos de cantidad de apio de la que tienen cebolla. Y ajo. Recuerden que estamos haciendo la versión súper tradicional del risotto. Después el risotto tomó vida propia y en las manos de muchos cocineros a lo largo del mundo el risotto se ha convertido en millones de cosas. A mí me gusta reinterpretar con ustedes la parte más clásica porque me parece que es donde surge todo, donde el principio de las cosas le da la personalidad, le da el perfil a un plato y después va modificándose. Yo quiero enseñarles la base y quiero que ustedes después jueguen a lo que quieran, ¿sí? Bueno, entonces tenemos el apio. Lo cortamos bien finito. Y después, lo único que nos faltaría es un poquito de ajo también picado. Esta parte vamos a hacer lo que tradicionalmente se llama sofrito. Vamos a cocinar 20 segundos todo este apio, cebolla y ajo en el tuétano. ¿Cuál es la diferencia de usar tuétano o de por ahí usar manteca o aceite de oliva? Es que el sabor es otro. Entonces, cuando un plato tiene pocos ingredientes, como el caso del risotto, es muy importante, si no fundamental, que cada sabor sea único, porque si no, terminamos dando un producto que no está bien. Es un error muy común a la hora de hacer risottos
ahorrar pasos. En vez de usar un buen caldo, usamos agua. En vez de usar un buen arroz, usamos un arroz que no es tan bueno. Y eso es lo que hace toda la diferencia. Entonces, voy a traer la olla. Miren, ¿ven la cantidad de materia grasa que soltó? Fuego bien bajito. Vamos a poner todos los vegetales que yo ya corté. Perfecto. Y ahora hacemos sí el sofrito, que es seguir cocinando esto suavemente. Muy bien. Entonces, primer secreto para que le salga bien rico es cocinar el tuétano con el apio, la cebolla y el ajo. Muy bien. Perfecto. Yo lo que voy a hacer ahora, mientras eso se termina de cocinar, es picar el resto del tuétano. ¿Qué vamos a hacer con este resto del tuétano? Vamos a hacer la mantecatura al final. Vamos a darle toda la textura al risotto. Los trucos de un buen risotto son pocos, pero son muy importantes. Así que miren con atención. Bueno, muy bien. Entonces, el tuétano que nos queda lo guardamos para el final. No lo tenían este secreto, ¿eh? Muy bien, entonces, acá tenemos todo el tuétano bien disuelto. Vieron que no le puse absolutamente nada de manteca, ni aceite, ni nada. Pero es puro perfume. Si quieren reemplazar el tuétano, lo pueden hacer con manteca, lo pueden hacer con aceite de oliva. Generalmente hay una regla no escrita acerca de los risottos. Mientras se las explico, voy a agregar 1 kilo de arroz en nuestro tuétano. Entonces, ahora vamos a hablar del arroz, pero antes hay una receta, hay una regla tácita a la hora de hacer arroces, a la hora de hacer risottos específicamente, es que si vos vas a cocinar un arroz con carne, como es el caso este, usás tuétano. Si vas a hacer un arroz con vegetales, vas a usar manteca. Y si vas a hacer un arroz con frutos de mar, usás aceite de oliva. Tanto al principio como al final. Nunca mezclen materias grasas. Si empezaron con aceite, terminan con aceite. Si empezaron con manteca, terminan con manteca. Y si empezaron con tuétano, terminan con tuétano. Entonces, lo que estoy haciendo acá ahora se llama napar el arroz. Cocinarlo a fuego lento hasta que el arroz está caliente. Es una especie de sellado. El arroz que estoy usando yo ahora es Carnaroli, que es el mejor para carne. Hay 3 arroces que se pueden usar para hacer risotto. Carnaroli, Arborio y Vialone enano. El Vialone enano generalmente se usa para risottos de frutos de mar. El Arborio para risottos vegetarianos y el Carnaroli para risottos con carne. 1 kilo tengo acá. Entonces, lo que vamos a necesitar nosotros si tenemos 1 kilo de arroz es aproximadamente 2 litros de agua. ¿Y por qué les estoy diciendo 2 litros de caldo, perdón? ¿Por qué les estoy siendo tan específico en todo, menos en el aproximadamente del caldo? Porque varía mucho la cantidad de caldo que va a absorber el arroz según la humedad atmosférica y la altura en que se encuentra la ciudad. Todos sabemos que si nosotros estamos a nivel del mar, el agua hierve a 100 grados. Pero si estamos en La Paz, si estamos en Quito, el agua hierve a una temperatura menor. Es ciencia. Entonces, tenemos el arroz ya napado. ¿Qué quiere decir? Tenemos el arroz ya sellado. Si acercamos la mano, sentimos la temperatura. Vamos a empezar ahí con el vino blanco. Recuerden que lo estoy haciendo súper tradicional. Ustedes pueden hacer como quieran. Ponemos el vino blanco y lo vamos a dejar reducir. Esto va a tomar 1 o 2 minutos. Si ustedes quieren que su comida sea de excelente calidad, cocinen con productos de excelente calidad.
¿Qué quiero decir con esto? Si ustedes quieren un risotto de excelente calidad, usen un vino de excelente calidad. Usen el mismo vino que van a tomar en la mesa. No usen un vino más barato para cocinar, porque si no, cuando estén en la mesa comiéndolo, se van a dar cuenta. Entonces, hay muchos atajos que en la cocina no sirven. Es preferible hacer todo como uno debería y tomarse sus tiempos, respetarle el tiempo de las cosas, que apurarse o intercambiar ingredientes. El resultado no es tan bueno. Entonces, ¿ven el líquido que tiene el arroz? Si movemos así, vemos que está como muy húmedo. Vamos a darle un poco más de fuego y vamos a esperar unos minuto y medio a que se evapore bien. Recién ahí vamos a agregar el azafrán, que es otro de los ingredientes principales de este risotto. Recuerden, este risotto tiene arroz, cebolla, queso, ajo, tuétanos, azafrán, queso parmesano, vino blanco y un buen caldo de pollo o de carne. Entonces, hablemos del caldo. Si el arroz es el cuerpo del risotto, el caldo es el alma, ¿sí? Entonces, si no queremos un risotto desalmado, tenemos que hacer un buen caldo. ¿Cómo se hace un buen caldo? Primero que nada, no se compra. No hay ningún caldo comprado que sea bueno. Y eso lo garantizo. Bueno, primero les quiero mostrar. ¿Ven cómo ya el arroz absorbió todo el vino blanco? Ahora vamos a empezar un proceso de agregarle caldo a medida que el arroz lo va absorbiendo. Esto va a demorar entre 16 y 17 minutos. Entonces, hablemos del caldo. Para hacer un buen caldo, ¿sí? Un caldo que se pueda comer perfectamente con un risotto de calidad, lo que vamos a tener que hacer es poner huesos de pollo o de ternera. Ahí ya lo dejo a gusto personal. Mi recomendación es háganlo de ternera o de vaca, porque si ya estamos usando tuétanos es conveniente mantenerse siempre con el mismo origen. Entonces, ponemos estos huesos en el horno hasta que estén bien dorados. Un horno medio abajo hasta que esté bien dorado. Una vez que los huesos están bien dorados, los retiramos, los ponemos en una olla grande, apio, cebolla y zanahoria, y los cocinamos por lo menos 7-8 horas. Fuego bien bajito. Ahí ya tienen un buen caldo. Hay un montón de otras formas de hacerlo, hay un montón de otras formas de mejorarlo, pero si ustedes hacen eso, va a ser suficiente. ¿Qué es lo único que nos falta agregar al risotto en esta etapa? Es el azafrán. Vamos a poner aproximadamente 2 gramos de azafrán por kilo de arroz crudo, ¿sí? Y vamos a preparar para el final una buena cantidad de queso parmesano rallado. Mientras más añejo sea el queso, mejor. Va a tener un gusto más complejo, va a tener un sabor más profundo, nuestro risotto va a ser más rico, la cena va a ser más amable. Si es una cena de negocios, vamos a cerrar el negocio. Si es una cena romántica, nuestra cita nos va a decir que sí. Entonces, ¿qué es lo que me falta a mí ahora? Es únicamente mostrarles cómo el azafrán se va incorporando en el risotto. Yo voy a agregarle caldo 5 minutos más y cuando volvamos del paso a paso vamos a ver cómo se termina este risotto. Para hacer el risotto vamos a picar bien fino una cebolla y media, 3 ramas de apio, 2 dientes de ajo y los vamos a sudar en tuétano picado fundido. Una vez que esto está transparentado, vamos a agregar 1 kilo de arroz, vamos a ponerle medio litro de vino blanco, dejar que se evapore y después le vamos a ir agregando de a poco 2 litros de caldo bien caliente. Una vez que el arroz está cocido, aproximadamente 17 minutos, agregamos el queso rallado
y el resto del tuétano picado, que serán otros 100 gramos. Rectificamos condimento y servimos. Bueno, muy bien. Una vez que transcurrió todo el tiempo que le tenemos que poner, ir agregando caldo al arroz, vamos a probarlo. Y es acá donde es clave la cantidad de sal. Ustedes pueden ir poniéndole sal a medida que lo van haciendo, pero nunca van a saber cuánta sal tiene hasta que esté terminado, ¿sí? Porque como le estamos agregando caldo continuamente, y déjenme abrir un paréntesis, es fundamental que el caldo esté bien caliente cuando lo ponemos, ¿sí? Es ahí donde todo el sabor del arroz va a explotar. Tenemos que moverlo todo el tiempo. Son 17 minutos que el arroz necesita de nosotros. Entonces, una vez que transcurrió el tiempo, le vamos a agregar las últimas gotitas de caldo. Le vamos a agregar una buena cantidad del parmesano rallado, ¿sí? Y es después de esto que hay que volver a probarlo y ver cómo estamos de sal. El queso parmesano es levemente salado. Muy bien, entonces acá le vamos a agregar los tuétanos que ya teníamos previamente picados. El gran secreto de la jornada. Y ahora sí, apagamos el fuego, revolvemos 30 segundos más y es importante que los 10 o 15 invitados que están en la mesa estén sentados ahora, porque el arroz no espera por nadie. No importa cuán importante sea, el arroz no espera. Acá yo tengo 1 kilo de arroz, aproximadamente 2 litros de caldo, y esto va a ser suficiente para darle de comer a 12 personas con hambre. Así que cocínenlo, pruébenlo y espero que les guste tanto como me gusta a mí. Me parece que risotto es un 25% de mi peso específico. Si estuviesen acá conmigo. Bueno, la textura del arroz es lo más importante. Un buen risotto, para darles una imagen visual, tiene que ser como lava, ¿sí? Esa es la textura que queremos. Si el risotto tiene la textura que tiene la lava y tiene el sabor que tiene este, van a quedar tan bien. ¿Ven? ¿Ven cómo cae? ¡Wow! ¡Qué delicia! Y recuerden que para que un plato sea un clásico, hay que cocinarlo y hay que hacerlo. No corten la cadena, cocinen y disfrútenlo. Nos vemos en el próximo programa. Para comunicarse con este programa, www.elgourmet.com.